¿Qué debemos tener en cuenta sobre los números racionales? Los números racionales históricamente surgen poco después de los naturales y mucho antes que otros conjuntos numéricos como los enteros y los reales, que también trabajaremos en secundaria. En las aulas ocurre lo mismo. Ya en primaria hemos trabajado con los naturales y también trabajábamos con fracciones decimales y porcentajes, y el reto en secundaria va a ser empezarlos a llamar números racionales. ¿Por qué surgen los racionales? Los racionales surgen principalmente en situaciones de medida y de reparto. A diferencia en el tramo de divisibilidad, donde veíamos divisiones que eran exactas, los racionales surgen cuando tengo divisiones que no son exactas, es decir, donde hay un residuo. Por ejemplo, si yo intento medir este segmento con una unidad, esta por ejemplo, intento ver cuántas veces cabe la unidad, veo que no cabe de una manera exacta, y para dar la medida de forma más precisa posible necesito empezar a partir la unidad. De la misma manera, cuando reparto, por ejemplo, 22 galletas entre 4 personas, veo que puedo dar 5 a cada una y me sobran 2. La pregunta, ¿puedo seguir repartiendo? ¿Cómo puedo hacer con esas 2 que me sobran para continuar haciendo un reparto justo? Me lleva a empezar a pensar en los racionales, me lleva a partir la unidad y a darme cuenta que puedo partir cada una por la mitad y dar media galleta más a cada persona. Pero entonces, ¿qué son? ¿Qué son los racionales? La situación que acabamos de ver de reparto la podría representar con esta división, y son divisiones los racionales, no exactamente, porque la división 22 entre 4 y la división 11 entre 2 son distintas y sin embargo diríamos que representan el mismo número racional. ¿Y entonces qué es un número racional? ¿En qué me estoy fijando? La clave para entender un número racional es que no me estoy fijando en el proceso de dividir, sino que me estoy fijando en el resultado. Es decir, en la situación anterior me estaría fijando en la cantidad de galletas que come cada persona, que serían 5 y media. Y lo puedo representar de muchas maneras distintas. Estas divisiones, si las represento en forma de fracción, me está siendo más sencillo verlas como un resultado, no como el proceso con los 2 números naturales. De la misma forma, estas 5 y media las podría escribir así, o también podría utilizar un decimal. Entonces, el número racional es la identificación de todas estas expresiones distintas en un solo objeto. ¿Y cómo lo llamo? ¿Cómo llamo a este número racional que lo que hace es identificar todo esto? Pues ahí está la gracia y la dificultad de los racionales, que hay infinitas maneras distintas de llamarlos. Y lo que tenemos que conseguir es ver todas ellas como una sola cosa. La ponemos en una bolsa y esa bolsa sería el número racional 5 y un medio, 5,5, 22 cuartos, 11 medios, ¿vale? Entonces, el conjunto de los números racionales sería el conjunto de todas estas bolsas. Los matemáticos a este tipo de conjuntos los llamamos conjuntos cocientes. En inglés se dice quotient, que empieza con Q, y por eso utilizamos esta letra para denotar el conjunto de los números racionales. Por tanto, el gran reto en secundaria es dejar de ver 22 entre 4 como un proceso entre 2 números naturales y conseguir verlo como un solo objeto, como el resultado de hacer esta división, y llamarlo número racional. ¿Cómo trabajamos con fracciones, decimales y porcentajes? Tenemos las fracciones, los decimales y los porcentajes. En la vida cotidiana aparecen principalmente los decimales y los porcentajes, y podríamos pensar, ¿y por qué en clase insistir tanto en las fracciones? Hay varias razones que nos hacen seguir considerando las fracciones como una entrada importante a los racionales. La primera es que las fracciones nos ayudan a entender mejor situaciones de proporcionalidad. Por otro lado, las fracciones también nos van a ayudar en el cálculo mental con decimales. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la multiplicación 0,25 por 0,6, puedo traducir a fracciones y pensar un cuarto de 6 décimas o de 60 centésimas. Entonces, esto me lleva a ver que son 15 centésimas, 0,15. Una tercera razón es que ya hemos visto que en la vida cotidiana, pues, como antes con las galletas, enseguida nos aparecen las fracciones de una manera muy natural. Y la última es más de naturaleza didáctica. Ya los babilónicos comenzaron a razonar con fracciones porque de alguna manera las fracciones están más cercanas a la mente de nuestros estudiantes, ¿no? Es una aproximación más natural, más inicial a los números racionales.
Por tanto, las fracciones no las podemos abandonar. Y ahora lo que tenemos que intentar es conectarlas con los decimales y con los porcentajes. Con los porcentajes es relativamente sencillo porque los porcentajes los podemos ver como una fracción de denominador 100, y con los decimales sí que es más delicado. Y en primaria hicimos el paso de fracción a decimal y ahora en secundaria también vamos a aprender a hacer el paso inverso de decimal a fracción. Aquí es muy importante tener claro que cualquier fracción me va a dar lugar a un decimal finito o infinito periódico, y que cuando quiero hacer el paso inverso, no todos los decimales los voy a poder traducir a fracción. Solo voy a poder traducir a fracción los finitos y los infinitos periódicos. Luego hay otro tipo de racionales, como pi o raíz de 2, que son los irracionales y que nos van a llevar a hablar de los números reales. Pero ¿cómo conseguimos juntar todas estas expresiones en un solo número racional? Pues para eso va a aparecer como un elemento fundamental la proporcionalidad. La proporcionalidad tiene un carácter más general, pero se concreta específicamente en el trabajo con fracciones, decimales y porcentajes. Y en esta concreción van a ser muy importantes las tablas de proporcionalidad, como la que tenemos aquí. Entonces, si por ejemplo yo estoy en una situación que me dicen que de cada 4 personas 3 han votado a favor en alguna encuesta, yo puedo empezar a registrar estas razones en una tabla. Y me puedo preguntar, por ejemplo, si han votado 16 personas en total, cuántas han votado a favor, o yendo hacia el porcentaje, y si quiero responder a la pregunta de qué porcentaje de personas han votado a favor, podría pensar en 100 personas y darme cuenta que 75 de esas 100, o sea, un 75% de las personas han votado a favor. Entonces, con el trabajo con las tablas, voy viendo cómo puedo reforzar la idea de razones que en concreto puedo expresar como fracciones equivalentes, empezar a ver que todas tienen algo en común, que es el 0,75, el decimal 0,75, y que además cuando expreso en forma de porcentaje, pues me está permitiendo englobar las 3 expresiones distintas en un mismo concepto. ¿Cómo construimos los números racionales a partir de las fracciones? Las diferentes interpretaciones de las fracciones van a depender de qué consideramos como unidad. Entonces va a ser muy importante trabajar con todas estas diferentes interpretaciones para construir los números racionales. Cuando trabajamos con contexto, lo más habitual es que la fracción aparezca como parte de algo más general. Aquí tendríamos la interpretación parte total, que es la que va a aparecer más habitualmente. Podemos dividir, habitualmente se nos ocurren ejemplos con tartas, pizzas, pero no solo tenemos que pensar que las unidades pueden ser de este tipo, también pueden ser unidades compuestas, pueden ser discretas, pueden ser continuas. Y, por ejemplo, dentro de esta interpretación podemos encontrar respuestas a preguntas de probabilidad. Si pregunto cuál es la probabilidad de sacar una bola roja en una bolsa donde hay más bolas, pues el total sería el espacio muestral, y el numerador, la parte, sería la cantidad de bolas rojas. Una segunda interpretación, ya nos ha aparecido en algunos ejemplos que hemos ido viendo, es la de medida. Cuando trato de expresar una medida, a menudo tengo que partir unidad y obtengo fracciones. El cociente también nos ha aparecido en el ejemplo del reparto de las galletas. Teníamos una división, 22 entre 4, y el número racional en la fracción era la respuesta, la cantidad que le daba a cada persona. Hay una cuarta interpretación, que es la de razón, que también hemos visto ya. Cuando hablábamos que de cada 4 personas 3 votan a favor, yo podía expresar la razón de las personas que votaban a favor respecto a las personas totales que habían participado. La interpretación como razón va a ser muy útil, como hemos visto antes, para asentar bien la idea de fracciones equivalentes. Por último, hay una interpretación que sería la de las fracciones como operador, que no ha salido tanto, pero nos deja ver que, de hecho, la frontera entre unas y otras a veces es muy difusa. Si en lugar de formularlo como de cada 4 personas 3 votan a favor, digo las 3/4 partes de una población han votado a favor, podría estar viendo que hago una acción sobre una población, que es dividirla en 4 partes y de esas 4 elegir 3. Y ahí estaríamos viendo la fracción como operador. Y a veces también aparece la fracción como operador en contextos más geométricos, donde aparecen dilataciones o contracciones de figuras. Y puedo pensar cuántas veces es más grande la dilatación que la original. Por último, habría una última interpretación, que es a la que nos interesa llegar, y lo vamos a hacer pasando y uniendo con flexibilidad todas estas interpretaciones, que es la interpretación de la fracción como un número en la recta.
Esta interpretación es a la que nos interesa llegar porque es la que está más cercana a ver los números racionales como números, no como dos naturales que se estaban dividiendo. De hecho, normalmente el problema que tenemos es que en los contextos de forma más natural aparece la fracción como parte de un total. E insistir mucho en esta interpretación tiene algunos inconvenientes. El principal inconveniente es que refuerza mucho el ver el numerador y el denominador por separado. No nos ayuda a ver el resultado, sino que nos lleva mucho a ver todavía los dos naturales que intervienen en el proceso. Lo que vamos a tratar con todas estas interpretaciones es irlas combinando de forma flexible para que al final acabemos viendo el número como un objeto que puedo colocar en la recta. En el trabajo con todas estas interpretaciones hemos visto que aparecen muchas representaciones distintas y también hemos tenido muy en cuenta en nuestra propuesta el presentar diversas representaciones. Cuando nos hemos puesto a organizarlas según su naturaleza, nos hemos dado cuenta que las podíamos organizar, como muestra esta tabla, en tres categorías distintas. Tenemos las representaciones discretas, tenemos las representaciones geométricas y tenemos las representaciones en la recta numérica. Las representaciones discretas aparecían, por ejemplo, en la situación de probabilidad con objetos que podían no estar ordenados, no estar estructurados. En el momento en que los coloco de una manera más estructurada, estaríamos en un modelo de transición entre lo discreto y lo geométrico, y ya este tipo de modelos de transición nos hacen bisagra para poder pasar de unas interpretaciones a otras. En los modelos geométricos, dependiendo de la unidad que utilices, si es de longitud, de área o de volumen, pues podríamos encontrar distintos tipos de representaciones. Lo que nos dábamos cuenta es que las de longitud nos acercaban más hacia el modelo de la línea numérica. Por tanto, veíamos que los modelos de representación que solo dividían en una dimensión nos permitían hacer mejor la transición hacia el último modelo de representación, que sería el de la recta numérica. Y respecto a este último modelo, hay una cuestión que es interesante tener en cuenta, que es que hemos pasado de llamar la línea numérica cuando trabajamos con naturales y con enteros a pasarla a llamar recta numérica, porque ahora con los números racionales nos va a interesar mucho que se mantengan las proporciones, nos va a interesar mucho poder dividir las unidades en partes iguales y para eso vamos a tener que empezar a tener en cuenta la escala y la proporción y por eso ahora la pasamos a llamar recta numérica. Pues todas estas interpretaciones de las fracciones y todas estas representaciones distintas de las fracciones, que las hemos conseguido estructurar y las hemos manejado a la hora de presentar la propuesta, nos ha permitido que esta sea muy variada y asegurarnos que a través de distintas situaciones vamos construyendo los números racionales como un objeto. Con esta distinción de interpretaciones y representaciones nos ha resultado, y es muy importante que la tengamos en cuenta los docentes como reflexión didáctica, pero en ningún momento la queremos extrapolar en clase y hacérsela explícita a los alumnos. Simplemente la hemos tenido en cuenta para asegurarnos de que construimos de una forma coherente los números racionales. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo con los números racionales? Además de representarlos, hacer otras acciones como las que hacemos con otros conjuntos numéricos como los naturales y los enteros nos va a ayudar a terminar de darles una estructura como conjunto de números. Además, cuando hacemos esto es importante que también incidamos y reflexionemos con los alumnos sobre las rupturas que se producen y las diferencias que hay con estos otros conjuntos numéricos. Las acciones que vamos a hacer son tres. Por un lado, vamos a localizar números en la recta numérica. Al asociar a cada número racional un punto en la recta numérica, nos ayuda a darles la misma entidad que puede tener el 1 o el -2. Y además nos abre la puerta a hablar fácilmente de números racionales negativos que hasta ahora no habían aparecido. Hay una diferencia importante cuando situamos números en la recta respecto a los naturales y los enteros, y es que en los naturales y los enteros cada número tiene un siguiente y un anterior. Mientras que en los racionales, dados dos números racionales cualesquiera, yo siempre puedo encontrar un tercer racional entre ellos. Esta propiedad se conoce como la densidad de los números racionales y va a ser importante trabajarla de forma específica en clase. El segundo proceso, la segunda acción que vamos a hacer con los racionales es comparar y ordenarlos. Igual que en los naturales y los enteros éramos capaces de establecer una relación de orden, también lo vamos a poder hacer con los racionales y lo vamos a tener que hacer. La dificultad que nos puede aparecer en relación a esta acción es que en general la estimación y el cálculo mental con los racionales
es más complicado. Por tanto, va a ser importante que cuando comparemos y ordenemos números racionales lo hagamos utilizando diversidad de estrategias y así enseñemos a los alumnos a poder elegir la que mejor se ajuste en cada situación. Y por último, como no, vamos a hablar de operar números racionales. En las operaciones, los procesos que intervienen son una extensión muy natural de lo que ocurre con los naturales, con algunas ideas nuevas. Entonces, las operaciones aditivas las vamos a construir igual que hacíamos con la suma y la resta de enteros o de naturales. Vamos a empezar con material manipulativo y sumar lo vamos a trabajar con la idea de añadir y restar lo vamos a trabajar con la idea de quitar o también de ver cuánto le falta a un número para llegar a otro. Entonces, la idea clave cuando sumamos y restamos racionales es una idea que ya aparecía en los enteros, que es utilizar la expresión equivalente de los números que intervienen que mejor me venga para el proceso que yo quiero hacer. Las operaciones multiplicativas nos van a llevar un poco más de trabajo. Vamos a empezar con multiplicaciones donde interviene un número natural y un número racional. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar 3 por 1/2, voy a pensar 3 veces 1/2 para llegar a ver que son 3 medios, pero esto no me resuelve el problema de cómo hago 3 medios por 2/5. Para resolver esta multiplicación vamos a pensar qué otras estrategias hacíamos con los números naturales y vamos a llegar al modelo rectangular de la multiplicación. Una vez descubrimos con el modelo rectangular de la multiplicación que para multiplicar dos números racionales podemos multiplicar los numeradores por un lado y los denominadores por otro, vamos a encapsular esto en una cajita multiplicativa. En las cajitas multiplicativas, como ya sabemos, tenemos resumidas una multiplicación y dos divisiones asociadas. Entonces, así es como vamos a entrar en la división como proceso inverso a la multiplicación. Pero además le vamos a dar sentido trabajando divisiones en contextos que nos permitan ver que dividir entre un medio es lo mismo que multiplicar por 2 o que dividir entre un tercio es lo mismo que multiplicar por 3 y así acabaremos comprobando y descubriendo que dividir entre un número racional equivale a multiplicar por su inverso. Esta información la vamos a encapsular en cajitas multiplicativas y es importante hacer una reflexión sobre que ahora cualquier cajita multiplicativa, salvo alguna que se complete con ceros en la parte inferior, cualquier cajita multiplicativa va a tener respuesta. Esta es una diferencia con lo que ocurría en los naturales. Si yo en los naturales intentaba construir la cajita multiplicativa con un 22 en la parte superior y un 4 en la parte inferior, no podía colocar ningún número natural en el hueco que me falta. Ahora, sin embargo, con los racionales, precisamente para eso los hemos definido y creado, cualquier cajita multiplicativa de este tipo va a tener una solución. Yo voy a poder poner en ese hueco 22 cuartos y ya tengo todas las cajitas multiplicativas, las puedo resolver. Esto equivale a la razón de existir y de introducir los racionales, que es que pueda tener una respuesta para cualquier división de naturales. Igual que los enteros, lo que me facilitaban era poder hacer cualquier resta de números naturales. Si conseguimos trabajar con todas estas interpretaciones de las fracciones, conseguimos mezclar todas estas representaciones distintas de las fracciones y además a través de hacer distintas acciones con ellos vamos agrupando y consiguiendo ver los números decimales como un nuevo conjunto numérico, entonces ya estaremos en posición de más adelante poder introducir otros números como los reales que ocurrirán más adelante en la secundaria.